Yo básicamente he trabajado con adolescentes que todo el mundo considera que son muy problemáticos. Y he trabajado en dos grandes ámbitos, en creatividad, que veo que interesa mucho, y en que ellos fueran capaces de organizar su propio proyecto vital. No solamente desde el punto de vista empresarial, como ha estado hablando mi compañera antes, sino proyecto vital como personas que están en la sociedad y que aportan mucho valor a esa sociedad. Este es un poco mi ámbito profesional. En la Fundación trabajamos en distintos proyectos, trabajamos mucho con familias, se llama Universidad de Padres, trabajamos para escuelas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con innovación educativa, y trabajamos en la ciudad en un proyecto que se llama Educación en Ciudades con Talento. Bueno, y hasta aquí mi presentación. Yo he titulado esta conferencia como Adolescentes emprendedores interrogándolo. Porque últimamente en el mundo de la educación parece que está habiendo muchas palabras que se están convirtiendo en el santo grial de que parece que esto lo va a arreglar todo. Uno es el emprendimiento, otra es la creatividad, la innovación, pero cuando intentamos trasladar ¿qué son estas palabras? ¿No? Ciudadanía, bueno, es que hay muchas. Enseguida todo el mundo empezamos en realidad a debatir porque son conceptos muy amplios, muy complejos y que todos parten de una elección, de una meta, de un para qué vamos a utilizar técnicas de creatividad o de emprendimiento en la educación de los chicos. No, el emprendimiento, la creatividad, la innovación son neutras éticamente. Puede ser para bien o puede ser para mal. Lo que quiero decir es que como sociedad que educamos a nuestras crías, hablar sobre emprendimiento solo significa muy poco. Entonces yo ya sé que he venido a este congreso y parece que me estoy cargando el vocablo. Cuando terminen van a ver que no lo hago. Solamente quiero que ustedes entren en una reflexión que posiblemente viene antes de la exposición que ha hecho mi compañera, que es que si realmente queremos que los adolescentes sean emprendedores, porque esto va a producir grandes cambios en todas partes. Va a producir grandes cambios en las relaciones familiares y en cómo se conforma la escuela y en cómo se va a conformar la sociedad. Porque hasta ahora el sistema educativo viene y lo hemos heredado del siglo XIX. Por supuesto se ha ido mejorando, pero la idea era crear profesionales más o menos cualificados que se metían en una senda, ¿no? Tenían trabajo, luego tenían familias y empezaban a criar, ¿no? Otra vez a sus hijos. Y parece ser que esto, en los últimos años, con la incorporación de las nuevas tecnologías, con la globalización, pues esto ha hecho crash y ya no nos sirve este modelo. Y lo que estamos haciendo ahora, todos los que nos dedicamos a la investigación educativa, estamos intentando encontrar otro modelo. Un modelo que los chicos, en que los adolescentes sean realmente los protagonistas de su aprendizaje. Antes se ha hecho una acotación sobre que es distinto enseñar que aprender, pero es que estamos entrando ya no en la sociedad del conocimiento, estamos entrando en la sociedad del aprendizaje.
es que no vamos a sobrevivir como sociedad si no aprendemos todos, porque los cambios están siendo tan acelerados, tan profundos y tan acelerados, que todos tenemos que ponernos a aprender. Yo muchas veces cuando hablo con profesores, digo que esto de que hicimos una carrera y nos presentamos a una oposición y tal, esto se ha terminado. Se supone que, posiblemente yo, pero mi hija, yo tengo una hija adolescente, luego ya cuando me meta en la adolescencia ya hablaremos, posiblemente va a cambiar de profesión varias veces en su vida laboral. No de lugar de trabajo, de profesión. Esto es inaudito. Entonces, tenemos que empezar a reformar, a cambiar nuestro sistema educativo muy, muy rápido. Pero además, con otro problema añadido, que es que no tenemos muy claro cómo va a ser el futuro. Nosotros, en las investigaciones que hacemos, nos damos cuenta de más o menos como un 80% de las profesiones del futuro no están ahora mismo. Entonces, ¿qué enseñamos? Los educadores, ¿qué enseñamos? ¿Cómo preparamos a estos muchachos? Porque no sabemos a dónde los tenemos. Sí, hablamos de las nuevas tecnologías, hablamos del emprendimiento, hablamos de las competencias de aprender a aprender, sobre todo, de la competencia ciudadana, bien, pero exactamente hacia dónde vamos a llevar a los muchachos. Y en este contexto surge todo este tema de el emprendimiento y la creatividad y la adaptabilidad y la innovación. Bueno, emprender. Emprender es iniciar una cosa que tiene cierta dificultad para hacerla. Os voy a poner una definición así muy sencilla, pero es una palabra que ha tenido muchísimas acepciones. Por ejemplo, en Francia el emprendedor era el aventurero. Y a mí esto siempre me ha hecho mucha gracia. Era casi el bucanero, ¿no? Eran los piratas franceses. A partir del siglo XVII normalmente se empieza a relacionar con una cuestión eminentemente empresarial. Y de hecho, yo que llevo trabajando en emprendimiento desde hace 10 años, una de las primeras cosas por las que he tenido que trabajar más es intentar trasladar la idea que emprender no es solamente crear una empresa. Emprender, ¿dónde está relacionado con qué ves? Con la noción del proyecto. Y nosotros como especie somos los únicos que podemos hacer proyectos. Nosotros elegimos una meta y movilizamos todos nuestros recursos para conseguirla. El proyecto es lo que nosotros nos enlaza con el futuro, con un futuro incierto. Un lince puede tener muchas ganas de comer, ver a la gacela y correr por él, pero no proyecta 3 días antes comerse a la gacela. Eso solamente lo hacemos nosotros como especie. Entonces, proyectos hay muchos. Hay proyectos empresariales, no lo dudo, estoy totalmente de acuerdo que tenemos un problema con el paro juvenil. Tenemos un problema en general con el trabajo, en general todos, pero hay proyectos vitales. Una familia, formar una familia puede ser un proyecto, por ejemplo. Bien, por lo tanto nosotros cuando trabajamos con los profesores trabajamos en 3 dimensiones el término emprendedor. Lo que hacemos es intentar dotarles a los profesores de recursos para desarrollar una personalidad o mentalidad o inteligencia creativa,
una personalidad, una mentalidad, una inteligencia ejecutiva y una personalidad, una mentalidad o una inteligencia ética. Y aquí era a donde yo quería llegar. Voy a empezar por lo primero porque sé que hay gente que le interesa lo de la creatividad. Nosotros como educadores nos encontramos con niños que desde hace mucho tiempo, sabéis, los educadores estamos siendo muy castigados desde que Ken Robinson llegó con una apuesta muy potente que fue mata la escuela la creatividad, ¿no? Y parece que aquí todo el mundo nos pusimos como locos pensando que habíamos estado siempre, que todo profesor, toda escuela nos había subsumido en una especie de seres poco creativos. Y bueno, es cierto y no es cierto, ¿no? La creatividad se puede entender de dos maneras. Hay una creatividad general que tenemos todos nosotros, que supongo que muchos sabrán que están muy relacionados con la resolución de problemas cotidianos, reales, de todos los días, y hay una creatividad especializada, que es aquella que tiene que ver tanto con las artes como con las ciencias, aquellas personas que crean respuestas novedosas ante retos. ¿Vale? Entonces, nosotros como educadores, y aquí voy a hablar solamente en educación obligatoria, ¿de acuerdo? Tenemos que ayudar a los muchachos a que vayan desarrollando esta... Sí. ¿Los excesos? Me ha preguntado si... La voy a repetir. Si creo que los excesos de la sociedad del bienestar han limitado las posibilidades del desarrollo de la creatividad. Yo luego, si me paso de tiempo, vamos a ver. Yo creo que no. Es decir, y no así como alarga la sociedad del bienestar, no. Creo que hay algunas cosas que pueden impedir la creatividad. Voy a referirme a una cosa muy sencilla aquí en España. Con sociedad más de bienestar o menos de bienestar, en España es uno de los países que tiene menos posibilidad de crear empresas o proyectos o lo que sea, porque porque castigamos muchísimo el fracaso. Muchísimo el fracaso. Esto ha dado, y ahora voy a hilarlo con lo que está, ha dado en que en general cuando nosotros estudiábamos, o por lo menos cuando estudiaba yo, mi madre lo que quería era que yo fuera funcionaria. O sea, lo que quería era que estudiara en la universidad, que lo hice, y que luego me presentara a alguna plaza. O sea, pero es que no era solamente mi madre. Es que en un estudio que se hace 10 años, el 90% de los universitarios de este país querían ser funcionarios. Entonces, claro, comodidad. Nosotros no hemos llegado a tal índice de protección social y de bienestar como con otros países que nos llevan muy la delantera en emprenduría, en emprender. No, es decir, creo que más que una sociedad de bienestar, que si yo entiendo es aquella que logra que socialmente todos sus individuos estén cubiertos sus necesidades básicas, creo que no. Creo que lo mejor para emprender es
tener las necesidades básicas. Otra cosa son los valores que transmitimos y que estamos transmitiendo a los chicos, que es el miedo al fracaso, que es el miedo en general, el hecho de que los niños desde que son pequeños ya tienen miedo a equivocarse. Esto es terrible, tanto para la creatividad como para emprender. Muchos niños siguen estando, que solamente siguen estudiando para aprobar un examen. Muchas familias no consideran que cuando los profesores hablan sobre actitudes, no lo consideran importante. Siguen considerando importante que tengan un notable, un sobresaliente. Eso es lo que realmente, esos valores que estamos transmitiendo de resultado inmediato, de resultado cómodo, de no te líes, no te compliques la vida, hijo. Tú, ¿cómo que vas a montar una mercería? ¿Esto qué es? ¿Cómo que quieres ser guitarrista? Eso en tu tiempo libre. Es verdad. O sea, mi madre era una tía estupenda, pero yo quería hacer teatro. Pero mi madre me decía, pero vamos a ver, o sea, tú estás loca. Entonces, no es tanto la sociedad como los valores que transmitimos, en mi opinión. ¿Alguien más quería decir algo? Pues mira. Pues lo del micro. No solamente los niños, el problema que hay es que ese niño se hace adulto. Y ese adulto, es que lo viví ayer, una persona de 49 años que sigue haciendo todas sus actitudes y lo que te pregunta es, ¿lo he hecho bien? El sufrimiento que tiene esa persona de 49 años que se está sintiendo ahora, le está saliendo el fracaso escolar, que resulta que como su trabajo era muy bueno y es un manitas y ya está trabajando estupendamente y ahora se ha quedado sin trabajo, tiene una depresión porque todo que hace, un paso que da en hacer algo, no un paso andando, te pregunta, ¿lo he hecho bien? Qué pena. Es que esos niños se hacen adultos. Por eso yo lucho por las personas pequeñas, porque un día van a ser adultos y hay que dejarlos crecer. Estoy totalmente de acuerdo. Así que, sí. Bueno, voy a intentar seguir. Estaba hablando de que hay que trabajar en 3 facetas, en la creatividad, en el emprendimiento, en estimular las habilidades, capacidades de una creatividad general, desarrollar las funciones ejecutivas y desarrollar y potenciar y crear un contexto ético y una personalidad ética. La creatividad, vuelvo, tiene varias habilidades, ¿no?, que todo el mundo reconocemos, ¿no? Para ser creativo, ¿qué es mejor? ¿Tener una mente cerrada o abierta? Abierta. Para ser creativo, necesita una expresividad, no ser una persona con problemas para ser creativo necesita una flexibilidad, que esto está muy de moda últimamente, la flexibilidad cognitiva. Esta es una... Para ser creativo, ¿se tiene que ser optimista o pesimista? Sí, claro. Ahí nos estamos volviendo, ¿ves? Ya nos hemos vuelto otra vez a la cuestión del arte. Y sí, no, sí es que estoy de acuerdo contigo, es decir, el arte y lo que siempre nos ha encantado a todos, que han sido estos artistas tremendos, ¿no? Que Van Gogh, ¿no? El pobre no vendió un cuadro nunca y esto. Cuando yo estoy hablando de personalidades creativas en general, no sobre especialidad, porque efectivamente yo puedo ser muy creativa, ser pintora y tener una visión muy negativa del día, de la realidad, por supuesto. Pero quiero que nos vayamos a la creatividad cotidiana, la de todos los días, ¿de acuerdo? Que es donde yo quiero trabajar, porque
Claro, entonces por eso lo estaba preguntando. Esta suele crear un debate bastante fuerte siempre, que la hago. Una persona creativa tiene que sentirse capaz de que puede arreglar los problemas y los conflictos que tiene diariamente. Entonces, claro, una cosa es utilizar la negatividad como materia artística y otra cosa es, una persona pesimista, sabéis que cree que habitualmente las cosas no tienen arreglo. Entonces, si empezáis a creer esto es que toda mi tesis se va abajo. ¿De acuerdo? Yo creo que tienen que ser personas que tienen ganas y que creen profundamente que las cosas se pueden arreglar. Bueno, hay, como podéis ver, bastantes habilidades, bastantes características de una personalidad que desde la educación, tanto con los padres como en la escuela, se puede potenciar. Y luego es qué herramientas utilizamos para eso. Y evidentemente toda actividad en la escuela que sea utilizar el arte, o utilizar la ciencia, o utilizar el deporte, es decir, aquello que logre encontrar la pasión del alumno, el elemento del alumno, como centro absoluto de su aprendizaje, como protagonista de su aprendizaje, tendremos muchas cosas ganadas ya. Sabéis que Ken Robinson habla mucho de lo elemento. A mí no me gusta mucho la palabra, realmente. Yo prefiero hablar de pasión, de las pasiones de cada uno. Y los niños desde pequeños, aunque las van cambiando, las tienen. Lo que pasa es que muchas veces no las sabemos ver. Pero es que los adolescentes, que era donde iba, las tienen, y muchas. Pero no las vemos y sobre todo muchas veces no las queremos ver. Ni los educadores, ni los docentes, ni los padres, cuidado, que con nosotros están trabajando cerca de 5.000 familias ahora mismo. Y es terrible la sensación con la que llegan los padres con hijos adolescentes, porque no es que lo quieran hacer mal. De hecho, yo normalmente siempre empezamos con: mi hijo está fracasando en los estudios, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Mi hija se ha escapado hoy de casa y ha bebido y tiene 15 años, ¿qué he hecho mal? No me cuenta sus cosas. Yo, que siempre he hablado tanto con ella y que tal, y ella sabe todo el mundo, porque casi la he tratado más como una amiga que como un... Y ahora no. Hay gente que es peor todavía, porque dice: es que ayer me encontré con un extraterrestre en el pasillo, no sé quién es. Y hay otras personas que dicen: por favor, sal del cuerpo de mi hijo. Es así. La cuestión es que cuando tú hablas con los padres, 2 años antes de que los niños hayan llegado a la adolescencia, ya empiezan a tener una especie de terror absoluto, porque estamos dando muy mala imagen de los adolescentes. Los adultos estamos dando muy mala imagen de los adolescentes. Vemos los medios de comunicación y solamente se habla de los adolescentes cuando han pasado acoso escolar, conductas de riesgo en general, alcohol, botellón, subida del índice de embarazos adolescentes. Si miráis realmente durante una semana lo que se dice de los adolescentes, es que este país estaría ardiendo. Ningún centro educativo podría ser razonable para estar trabajando. Es que la mayoría de los adolescentes son unos grandes tipos. No esta especie de cosa que nos están intentando hacer. Entonces, un padre que ahora tiene un niño
estupendo de 10 años, que le quiere, que le adora, que hace todo lo que tal, de repente cuando pasa a quinto de primaria dice, ostras, perdón por la expresión, la que me viene encima. Lo que nosotros trabajamos al principio es quitar toda esta negatividad sobre la nueva fase que llegan, porque es que si no, no hay manera de trabajar, claro, es como, parece que les están ahí esperando, ¿no? Diciendo, a ver, ¿cuándo lo va a hacer? Hay muchos niños que no lo hacen, o lo hacen de vez en cuando, o sea, ¿sabéis? Es, no, pues mi hijo no debe ser muy normal, sí. Lo positivo. Hombre, yo creo varias cosas sobre los medios de comunicación. Como ha dicho Lola, yo estudié comunicación audiovisual. Hombre, yo creo que normalmente los términos de educación en general en comunicación en los medios nunca están bien tratados. Porque la educación es un proceso muy complejo y muy lento, no da titulares. Excepto cuando sale PISA. Es cierto, en cuanto sale PISA o cuando sale un tema de acoso escolar, no da grandes. Entonces yo creo que por un lado, en general la educación no cabe en las planillas de los medios de comunicación, no cabe. Pero los adolescentes, es que la idea de la adolescencia maldita es algo que tenemos muy intrincados culturalmente todos. O sea, os podría leer un texto. Nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada. No hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona entra. Responden a sus padres y son simplemente malos. Es fuerte, ¿eh? Pero ¿no habéis oído este tipo de cosas? A lo mejor no tan duro, pero este tipo de cosas. Sí, señor, es de Sócrates. Este texto es de Sócrates. Es decir, siempre en Europa, en el entorno del Mediterráneo, se ha tenido una visión bastante negativa de las nuevas generaciones que venían. Y el momento determinado cuando dejaban de ser niños era también el momento crítico. Era ahí cuando empezaban a recibir una crítica en general muy, muy fuerte. Esto lo tenemos casi en el ADN cultural. Es decir, tenemos cierta reticencia cuando nos encontramos con un adolescente. Pero además, luego está la política de los medios de comunicación, que es la que es. Vende que los chicos estén haciendo un proyecto socialmente innovador en sus barrios, o vende en los medios de comunicación que haya un chico que ha estado abusando de dos más pequeños durante 2 años y que por supuesto nadie se dio cuenta y que nadie hizo nada y que tal. No, es que es... Nosotros como educadores, la sociedad debería intentar cambiar esta visión que se tiene de los adolescentes, incluidos los medios. Pero la cuestión es que no solamente los medios, es que hay mucha gente que lo tiene. Vale, bueno, estaba hablando de la adolescencia. ¿Por dónde iba? Segundo punto, funciones ejecutivas. Muchas gracias. La adolescencia es un momento que hasta hace no mucho se creía que lo que no habías educado hasta los 11 años ya no había nada que hacer. Nosotros investigamos mucho los avances que se han hecho en las neurociencias. Y ahora mismo, desde que se puede escanear, que eso es fantástico, desde que se puede escanear la actividad cerebral y tal, y que
Cuando vino la noción de plasticidad cerebral, etcétera, esto ha sido, desde un punto de vista educativo, una de las mejores noticias que ha dado la ciencia en el siglo XX-XXI. Hablar de plasticidad cerebral quiere decir que siempre hay posibilidad de educar, porque tu cerebro está cambiando. En la adolescencia se produce un terremoto cerebral. Y se produce el gran cambio, que es que terminan de desarrollar lo que es nuestro lóbulo prefrontal, donde, en principio, es el que se encarga de estas famosas funciones ejecutivas. Cuando hablo de funciones ejecutivas, ¿de qué estoy hablando? Nosotros, el fundador de la Universidad de Padres es José Antonio Marina, y seguimos sus estudios sobre la inteligencia humana. Él la sitúa en dos niveles. Hay una inteligencia generadora, que es la inconsciente, que es la que está por abajo trabajando, y una que es la inteligencia ejecutiva. Bien, la adolescencia es realmente el momento donde se adquieren más de estas funciones ejecutivas. Como estoy hablando de emprendimiento y de creatividad, me voy a referir solamente a dos grandes grupos. Una sería aquellas que tienen que ver con el nivel de conciencia y la activación. Y aquí están los grandes, que es la gestión de la motivación, la regulación emocional, la atención, y me falta una que no me acuerdo ahora mismo cuál es, lo diré. Bueno, y la segunda son aquellas funciones que son las que te llevan a la acción, que es muy importante para iniciar un proyecto, que sería la fijación de metas, la organización y la consecución. Ahí entrarían, como saben ustedes, la perseverancia, plan. Sé que estoy yendo muy rápido, pero es para que vean un poco el modelo con lo que trabajamos. Estos son los dos grandes módulos que irían tanto como la creatividad como en el emprendimiento. Luego hay el famoso aprender a pensar, cómo utilizamos, cómo manejamos nuestro cerebro para pensar mejor, y todo lo que tiene que ver con la memoria, ¿no? Que es muy importante dentro de la creatividad, y la memoria de trabajo, ese gran misterio que todo el mundo está preguntando qué es. Estas son las funciones ejecutivas. Lo importante en la adolescencia que es cuando se terminan de formar. Antes el cerebro es muy inmaduro. No pueden los niños hacerlo. Un niño de 10 años es que ni siquiera entiende bien la lógica del tiempo. No puede planificar. No es que no quiera. No es que sea un vago. Es que no sabe, no está preparado evolutivamente para hacerlo. Entonces llega la adolescencia y aquí empieza todo esto. Nosotros como educadores deberíamos trabajar estas funciones ejecutivas. Es el momento. Porque luego llegamos a algunos adultos que no las hemos adquirido nunca. Porque aquí luego parece que aquí todos somos listísimos, pero no. Luego, cuando ya estamos 25, vamos, tengo una autorregulación emocional malísima, ¿sabes? O estoy muy poco motivada, o vamos, la organización y yo, ¿vale? Entonces, y la última era la personalidad ética. Les voy a contar una anécdota. Hace unos años salió un artículo en un periódico de un ingeniero que había sido el que había diseñado los campos de concentración nazis. Y salía protestando por el hecho de que se le había valorado muy poco su increíble capacidad creativa y, claro, y ejecutiva. Entonces hacía una queja. Eso se montó una en Alemania tremenda, ¿vale? Pero es que el señor tenía razón.
Es decir, si solamente nos centramos en la creatividad pura y dura o en las funciones ejecutivas pura y dura, puede ser igual de creativo hacer una organización que se ha cargado 3 millones de personas como crear una ONG para luchar. Es decir, ¿cuál es el criterio? Innovación y que da valor, ¿no? Con respecto a la organización, fueron el culmen de la organización. Por supuesto, sí. Hablaba de optimismo sobre todo por ganas de cambiar las cosas, es decir, es una energía, no le da un valor, no le da una calidad al proyecto final, es solamente que quieres. Bueno, estábamos con este señor alemán. Claro, visto así, evidentemente a este señor le tenían que haber dado el Nobel, porque no se lo dieron. Pues porque vivimos en sociedad. Necesitamos ampliar nuestro capital social y humano. Porque en realidad la educación tiene 2 grandes objetivos. Por supuesto, la felicidad individual de cada uno de nosotros. Claro que sí. Es decir, que cada uno logremos realmente realizar los proyectos vitales que queremos. Pero como individuos que vivimos en una sociedad tenemos otro gran objetivo, que es la dignidad. Es la dignidad de la convivencia. No solamente se puede progresar individualmente, todos nosotros hacemos que nuestra sociedad progrese hacia adelante, facilitando valores como la igualdad, como la justicia, o que vaya hacia atrás. No hay, todo acto creativo es neutro éticamente, es neutro moralmente, si no está dentro y relacionado de un contexto ético y de una personalidad ética. Yo hace no mucho fui solamente a hablar sobre creatividad. Yo sobre todo hablo sobre creatividad social y sobre innovación social, pero estaba hablando y de repente me salió un chico que estaba escuchándome, que lo que me vino a decir es que estaba muy bien esto de la creatividad, pero que si la creatividad no estaba siendo ahora el gran leitmotiv del capitalismo más acérrimo, ¿no? Es decir, porque claro, decías, utilizar el talento y la creatividad para producir, pues puede ser. Pero gracias a Dios vivimos en sociedad, entonces por esto hablamos de personalidad ética como importante. Y los educadores tenemos que, educadores en el sentido más amplio, no solamente los docentes, sino los padres también, y la sociedad también, y los medios de comunicación también. Tenemos que ir trabajando estas 3 dimensiones de la personalidad. Yo no sé. ¿Cuánto me queda? Yo sigo hablando. Si alguien quiere intervenir y preguntarme cosas, porque este es un poco el final de mi intervención. Emprendimiento sí, pero vámonos, volquemos el emprendimiento, las ganas de hacer los proyectos, también en proyectos de valor para la sociedad. Ayudemos a los adolescentes a crear proyectos innovadores socialmente, no solamente empresariales. Esto es en realidad el emprendimiento entendido como una forma de vida, no solamente por una cuestión de facilitar el futuro profesional, que nadie duda que es muy importante, pero no es lo único.
Nosotros, la Universidad de Padres, trabajamos básicamente en emprendimiento con UNICEF. Trabajamos en proyectos de innovación social con chicos y emprendimiento social. Esto se llama emprendimiento social. Lo que intentamos es que los chicos adquieran todas las habilidades y capacidades que es necesario para el emprendimiento, pero con un claro fin social. ¿Por qué? Porque el emprendimiento y el emprendizaje, no he nombrado emprendizaje porque ya era liarlo mucho, pero ¿por qué? Porque es una forma que es muy cercana a ellos. Los adolescentes aprenden mucho haciendo, mucho. Entonces, es tan fácil realmente motivarles, meterles y que aprendan cuando son capaces de ver cómo un proyecto está funcionando, está creciendo, se está trasladando a la sociedad. Y nosotros, lo único que tenemos que hacer, los educadores, es impulsar, dar unos recursos mínimos para que sean capaces de crear y de emprender. Y aquí finalmente es todos los adolescentes de ahora, todos nosotros, mediante el emprendimiento o la creatividad, tenemos un objetivo común, que es hacer del mundo un sitio mejor, para todos. Para los adolescentes, para los niños y para nosotros también. El emprendimiento puede ser una de las herramientas, pero si queremos que sea así. Si no, puede aislarnos aún más en nuestras casas, puede aislarnos aún más en nuestras empresas, puede aislarnos más en círculos cada vez más restringidos. Y esto es lo que como educadores tenemos que elegir. Emprendimiento sí, pero ¿cómo y para qué? Muchas gracias. Partiendo de la base de que somos seres sociales y nos comportamos socialmente en base a nuestras propias experiencias y demás, ¿cómo podemos aceptar que los actos creativos son neutros cuando son hechos por personas que arrastran toda esa parte ética, política, social, intelectual, tal, ¿no? Efectivamente, son hechos por personas que arrastran todo eso y pues lo que estábamos diciendo, el ingeniero. No es que el hecho o el producto creativo sea neutro, lo son las capacidades o habilidades para crear algo, las que son neutras. Cuando es un producto creativo ya vemos lo que es y todo el mundo tenemos una respuesta moral y ética. Pero una capacidad como puede ser la flexibilidad cognitiva no tiene una... ¿Sí? Bueno, pues nada, muchas gracias.